Colosenses 2:9. 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En el Señor Jesucristo nosotros encontramos toda la divinidad. En él también nosotros encontramos toda la verdad. Yo soy la verdad, dice el Señor Jesucristo. Y en la Escritura nosotros encontramos el consejo de Dios. Podemos ver en Gálatas 1, Gálatas 1, versículos 8 y 9. Dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo decimos otra vez. Si alguien os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y también segunda de Tesalonicenses, versículo 2, o capítulo 2, versículo 2. Segunda a los Tesalonicenses 2:2. Que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis turbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Estos versículos son las textos prueba para la primera parte, las primeras afirmaciones de este párrafo de la confesión. Cuando hablamos de todo el consejo de Dios, o sea, todo lo que Dios nos revela. Ahora, nosotros tenemos una revelación absoluta de Dios. ¿Dios nos revela todo? No. Entonces, lo que Él quiso revelarnos, ¿para qué sirve? Nos va a decir que este sirve o que es necesario para 4 cosas. La gloria de Dios, la salvación, fe y vida del hombre. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos saber para que Dios sea glorificado está expuesto en la Escritura. Todo lo que nosotros necesitamos para la salvación está expuesto en la Escritura. Todo lo que nosotros necesitamos para nuestra fe, para que nuestra fe sea sana, está expuesto en la Escritura. Y todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida está expuesto en la Escritura. Ahora, ¿de qué forma está expuesto? Aquí viene lo interesante. ¿Y por qué nosotros tenemos la Biblia, un libro así, y no tenemos un libro así en varios volúmenes? ¿No va a decir que está expuesto literalmente? ¿O por buena y necesaria consecuencia se puede conocer o deducir de la Escritura? Todos entendemos lo que es que esté ahí expuesto literalmente, o expresamente, como dice la confesión. Pero ahora, ¿qué significa que esté expuesto o deducido por buena y necesaria consecuencia? Está hablando aquí acerca de la aplicación de las reglas de la lógica. Está hablando aquí acerca del buen pensar. Entonces, a partir de la escritura, si nosotros pensamos bien, vamos a poder concluir bien. Por ejemplo, hay cosas, nos va a decir después, concernientes al culto a Dios, que no están expresadas expresamente, no están expuestas expresamente, literalmente. Como por ejemplo,
¿En qué lugar nosotros debemos reunirnos para adorar? La Escritura nos va a decir expresamente que nosotros debemos reunirnos. Ahora, esa afirmación incluye implícitamente que tenemos que reunirnos en un lugar, porque no hay reunión sin lugar. No hay culto online. El culto es con las personas reunidas. Entonces, el mandamiento de reunirnos necesariamente implica un lugar donde reunirnos. También implica que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en una hora donde reunirnos. ¿Dónde Dios dijo que tenemos que reunirnos a las 11 de la mañana? A las 10 de la mañana. No, Dios no lo dijo. Pero se deduce, lógicamente, que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en un horario para reunirnos. O con relación al gobierno de la iglesia, por ejemplo. La Escritura expresamente va a enseñar el gobierno presbiteriano. Es decir, el gobierno que Dios nos enseña es el gobierno por medio de ancianos que se reúnen en asambleas y que a su vez, o que forman parte de iglesias locales, y estas están conectadas con otras asambleas regionales y llegan a ser también nacionales. Eso está súper claro en la Escritura. El gobierno no es congregacional, no vota toda la gente, no toda la gente decide, son los ancianos que gobiernan, así dice la Escritura. Por lo tanto, no todos gobiernan, el gobierno no es ejercido por todos. Ahora, ¿cuántos ancianos debe tener una iglesia? ¿Lo dice la Escritura? Expresamente no, y implícitamente tampoco dice cuántos. Va a decir que tiene que ser más de uno. Porque dice ancianos en cada ciudad o en cada iglesia. Pero la cantidad de ancianos va a depender de nuestro acuerdo y de nuestra necesidad. Pero nos va a decir que tenemos que tener más de uno. Va a decir que estos deben pastorear bien a la iglesia. O sea, aquí ya hay un criterio. Deducimos, entonces tiene que haber más si no alcanzamos a pastorear bien a la iglesia. Ahora, a muchos les gustaría que la Biblia dijera, bien, cásate con esta persona. Sería harto más fácil, ¿cierto? Uno fuera caminando y de repente viera ahí, match. Esta es. Pero la Biblia no, y Dios no nos muestra de esa forma. Dios nos da más bien principios que nosotros tenemos que seguir. Por ejemplo, ya descarto en Chile el 85% de la población o más, cuando la Escritura me dice que yo me tengo que casar en yugo igual. O sea, que tengo que casarme con un creyente. Descarto el 51%, el 50% de la población, cuando la Escritura me dice que tengo que casarme con una persona de sexo distinto al mío. Va a dar algunos requisitos para los hombres que puedan liderar bien. Mujeres que puedan ser sumisas al liderazgo del hombre. Y entonces yo voy ahí haciendo un descarte y me quedo ahí con lo que queda, dijo la Bárbara. No, no dijo así, no dijo así. Fue casi así, ¿no es cierto? Ayer lo dijo casi. Lo que quedaba ahí, entre lo que queda elegir. Entonces, Dios no nos dice expresamente con quién casarme, pero me da principios para que yo pueda elegir bien. Y ahora, esa persona que yo elegí en la providencia es la persona exacta que Dios quería que yo me casara, en su voluntad decretiva, que finalmente es la que hace que las cosas pasen. ¿Cómo?
¿Cuál, del matrimonio? ¿O del decreto, sí. Ujú. En Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, más os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho saber. Entonces el Señor Jesús está diciendo que el consejo de Dios es revelado por Él. Él es verdad, Él es la verdad, en Él habita toda la deidad y Él nos da a conocer a nosotros el consejo de Dios. Ahora, recuerden en Deuteronomio 6, no, 6, no era el 6:6, pero cuando dice que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, se me perdió la cita. No, pero cuando dice que las cosas secretas, como que no tenemos que inquirir de más en las cosas secretas. 29-29, me equivoqué, 6:6 a 29-29. 29-29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, todo el consejo de Dios no es todo lo que Dios sabe. Hay cosas que Él reserva para Él y no las expone, no nos las presenta. Y en esas cosas nosotros no tenemos que buscar inquirir, buscar saber. Esa es una obra inútil. Pero ahora también de forma positiva, porque hay personas que se quedan ahí. En las cosas secretas no tenemos que inquirir, entonces esta doctrina es difícil, no, mejor para qué vamos a hablar de eso. No. También dice que aquello que es revelado son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Es decir, todo lo que nosotros tenemos en la Biblia es para nosotros y para nuestros hijos. O sea, nosotros tenemos que hacer uso, buen uso de toda la revelación. Hay personas que dicen, no, la predestinación es un tema muy difícil, mejor ni tratarlo. No, la predestinación está en la Biblia y por lo tanto debemos tratarlo y es para nosotros y para nuestros hijos. ¿Mm? La Trinidad es un tema difícil y es más difícil aún cuando uno intenta ir a aquellas cosas que no son reveladas y ahí nosotros no vamos a alcanzar nada. Pero lo que es revelado de la Trinidad nosotros tenemos que conocerlo. Nosotros y nuestros hijos. Todo lo que el Señor Jesús escuchó del Padre para que Él nos lo revelara, Él lo dijo. Cuando nosotros despreciamos la Escritura, estamos despreciando a Dios mismo. Y estamos rechazando y despreciando el consejo que Dios tiene para nosotros. Y por lo tanto, nuestra adoración a Dios es pobre. Nuestra salvación es pobre, nuestra fe es pobre, nuestra vida es pobre, porque nosotros no hacemos buen uso de aquello que Dios nos ha dado. En Hechos 20:27, el apóstol Pablo
habla de su ministerio y dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y de aquí entonces la confesión saca esta afirmación, todo el consejo de Dios, con la cual comienza. El apóstol Pablo dice entonces que él ha predicado todo el consejo de Dios. Es decir, él no ha editado, no ha hecho, no ha censurado, no ha hecho resúmenes. Él ha expuesto todo el consejo de Dios, todas las doctrinas. Es por eso que yo amo la forma, no la forma en la que él predico, amo el predicar los textos continuamente o continuadamente. Porque si ustedes me preguntan, quizás muchos de los textos que yo he predicado no los hubiera predicado si yo hubiera tenido que elegir los textos que me toca predicar hoy día. Además que es una tarea difícil de los pastores. ¿Qué voy a predicar hoy día? ¿No? ¿O qué voy a predicar el próximo domingo? Voy a predicar del amor. De la unidad. Pero temas de... Hay varias veces que los hermanos me han dicho, nunca había escuchado un sermón sobre esto. Y si a mí me hubiera tocado elegir, no lo hubiera predicado. El asunto es que cuando yo predico los textos consecutivamente, yo no los elijo. Yo estoy predicando todo lo que Dios quiere. Ahora, no sé si yo en algún momento voy a poder decir terminé. Así como vamos, parece que no. Vamos a tener que añadir varios cultos el domingo para que podamos llegar a Apocalipsis. Pero el ejemplo apostólico es que la predicación debe ser, y la enseñanza debe ser, de todo el consejo de Dios. En el versículo 20 anteriormente, ahí en Hechos 20, dice, como nada que fuera útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. O sea, el apóstol Pablo nunca huyó de el enseñar, de anunciar, que hay un sinónimo de para predicar, de predicar y anunciar públicamente y por las casas. ¿Qué cosa? Todo el consejo de Dios. Es por esto, porque la escritura es suficiente. Este es otra razón, otro motivo para decir, no necesitamos nuevas revelaciones. Decir, yo necesito nuevas revelaciones, es lo mismo que decir, la Biblia no es suficiente para mí. Yo necesito otras cosas, además de las que están en la Biblia. Eso significa, la Biblia no es suficiente. La Biblia no alcanza. Y por eso nos va a decir que la Escritura, nada en tiempo alguno ha de añadirse, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por tradiciones de los hombres. Y básicamente eso eran las citas que nosotros leímos al principio, cuando el apóstol Pablo dice que ni nuevos espíritus, que sean nuevos espíritus que prediquen o que reciban un nuevo evangelio de espíritus. Si es distinto al que ya fue enseñado, entonces la persona sea anatema, esa enseñanza sea anatema. No está aquí reconociendo que hay nuevos dones del Espíritu o nuevas revelaciones del Espíritu. Está diciendo que si hubiesen nuevas revelaciones del Espíritu, igual no sirven. Que ellas son anatemas. Ahora, si la Escritura es suficiente para la gloria de Dios, la salvación, la fe y la vida del hombre, ¿por qué no todas las personas que leen la Biblia son salvos? Si la Biblia es suficiente, si ella nos enseña todo lo que Dios quiere, ¿por qué no todos? ¿Es porque no la han leído quizá una segunda vez o una tercera vez? ¿O si la leyeran 10 veces, sí podrían ser salvos? ¿Sí podrían comprender?
Se nos va a decir aquí que aunque la escritura es suficiente, finalmente reconocemos que para entender salvíficamente la escritura es necesaria la obra del Espíritu Santo. ¿Hay personas que pueden entender la Biblia mejor que nosotros? Sí, sí, créame. Hay personas que conocen la historia bíblica mejor que nosotros. Hay personas que conocen lo que la Biblia dice acerca del Señor Jesucristo mejor que nosotros. Personas mucho más inteligentes que nosotros. Sin embargo, ese conocimiento no es salvífico, no salva, porque la salvación no es solamente conocer, tampoco es solamente entender. La salvación viene por la fe. La fe es creer, no es lo mismo que entender. Es implica entender, conocer, entender, pero también creer. Y eso es lo que diferencia una fe salvífica, una fe que salva, de una fe que no salva. Entonces reconocemos la iluminación interior del Espíritu para dar un entendimiento salvífico de aquellas cosas que están reveladas en la palabra. Vean Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Y también en Primera de Corintios 2, Primera de Corintios 2, versículos 9 al 12. Primera de Corintios 2, 9 al 12. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son los que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Y no está ahí en las citas de la confesión, pero vean también en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 18. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Vean cómo, entonces lo que nosotros recibimos en la palabra viene del Espíritu, nos lo da el Señor Jesucristo, pero necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados. Y esa es una obra de Dios. Por eso hablamos de entender la Escritura como una obra de iluminación del Espíritu Santo. Estamos ciegos, pero el Espíritu Santo abre nuestros ojos para que, aunque ya veíamos, ya conocíamos, ahora nosotros podamos creer. No hay conocimiento de Dios que el hombre necesite,
que no esté puesto o escrito o se pueda deducir de la Escritura. Nosotros estamos predicando, o yo estoy predicando, ustedes están escuchando, en Deuteronomio, y nosotros hemos dicho bien, la ley que encontramos en Deuteronomio es principalmente ley civil o ley ceremonial. Esta ley no aplica a nosotros directamente, pero nosotros podemos deducir los principios que ella nos enseña para nosotros el día de hoy. Fíjese también, o en el punto anterior que a mí se me fue, cuando nos dice que todo el consejo de Dios tocante a la gloria de Dios está en la Escritura y que no debemos añadir revelaciones del Espíritu o tradiciones de los hombres, nos va a decir que las tradiciones del hombre no sirven para glorificar a Dios. Me centré yo en la parte de las nuevas revelaciones, pero las tradiciones de los hombres, y aquí también esto también es muy importante, porque en general se usan las llamadas nuevas revelaciones para la fe y la vida, pero las tradiciones de los hombres, las iglesias las usan para la adoración a Dios, para la gloria de Dios. Pero nos va a decir también la confesión que estas tradiciones de los hombres tampoco sirven para glorificar a Dios. Creo que el viernes hablábamos con los hermanos que pueden ser miembros de la iglesia sobre esto, sobre las nuevas o sobre las tradiciones de los hombres y cuál es su papel. O sea, Dios no las quiere. Dios no quiere tradiciones de los hombres. Tradiciones como, ¿qué? Todo lo que forma parte del culto que Él no nos ha enseñado, no importa cuán antiguo sea. De hecho, las tradiciones, por definición, son cosas antiguas, es decir, tradición creada ayer. Tradiciones como, por ejemplo, ¿cómo se llama cuando se colocan cenizas en la frente? El miércoles de ceniza, eso tiene un nombre. En inglés, Lent. ¿La cuaresma? La cuaresma, es la cuaresma. ¿No? Y el colocarse las cenizas en la frente. Eso es de católico, ¿cierto? Sí. Pero hoy día hay evangélicos que están adoptando esas costumbres, esas tradiciones. Bueno, porque antes la Navidad era cosa de católicos y los protestantes también las tomaron para sí. Esta cuestión de las velas, ¿cómo se llama? El Adviento, que es otra temporada. Cambian los colores, ¿cierto? De las velas, ¿esa es la cosa? ¿O se prenden velas simplemente? No. Se cambian los colores, también hay como manteles, los 4 domingos anteriores, y cada color significa algo dentro del Adviento. Y nosotros decimos, esa cuestión es de católico, pero protestantes hoy día también lo hacen. ¿Por qué? ¿Y cuál es la excusa que usan los protestantes? ¿Lo hacían antes? ¿O porque esto nos va a ayudar, tiene un fin pedagógico para que nosotros podamos adorar a Dios? Y si nosotros queremos adorar a Dios, ¿cuál es el problema? Todo el consejo de Dios que nosotros necesitamos para la gloria de Dios está expuesto en la Escritura. Entonces, el juez para todas las tradiciones, ¿lo enseña la Escritura o no lo enseña la Escritura? No importa si mis abuelos, no importa si mis padres, no importa si mis bisabuelos o los fundadores de la iglesia lo enseñaban también, lo practicaban también. Siempre lo hemos hecho así. Yo me acuerdo alguna vez un pastor viejito, cuando yo estaba con todo el problema con relación a la Navidad, me dice, pero Pastor Marcelo, escuche a los más ancianos. Claro, porque él era el más anciano. Entonces era una forma de decir, escúcheme a mí.
pero dice, escuche a los ancianos. Yo le dije, no, si yo estoy escuchando a los ancianos, estoy escuchando de hecho a personas que ya murieron. Estoy leyendo lo que ellos nos enseñaron. Finalmente ellos apuntan a la escritura. Si no lo enseña la escritura, no tenemos que hacerlo. Simplemente son tradiciones que la escritura rechaza. El Señor Jesucristo va a decir que cuando nosotros seguimos las tradiciones, estamos rechazando la ley. No hay un punto medio. Si nosotros aceptamos las tradiciones, estamos rechazando la ley. Por ejemplo, cuando nosotros aceptamos... No. ¿Cuáles son las fechas en que las iglesias normalmente están más llenas? Semana Santa y Navidad. Y el 18. El paseo del 18. O claro, cuando se acaba el mundo. Entonces, pero es que en esa fecha nosotros aprovechamos de invitar a nuestros familiares y son fechas en que la gente está más dispuesta a escuchar las cosas de Dios. La cuestión es que cuando nosotros aceptamos esa idea, lo que estamos diciendo es que esos domingos del año son más especiales, más importantes o podrían ser más usados por Dios que todo el resto de los domingos del año. Yo me acuerdo cuando era chico en Semana Santa, el domingo se hacía un culto, el culto de resurrección, que era más temprano. Ya no me acuerdo que fuera tan temprano, pero quizás antes era más temprano. Y la gente iba al culto a las 6 de la mañana, pero el resto de los domingos no podía llegar a las 10:30 a la escuela dominical. Porque esos días, en la práctica, aunque no se diga así, esos días, en la práctica, son especiales y son más importantes. Entonces se rechaza el día que Dios nos dio como un día santo y se adoptan otros días como más santos que esos. Siempre va a ocurrir así. ¿Por qué la Semana Santa es vista como más importante que la Cena del Señor? Cuando se supone que celebran lo mismo. El Señor dijo que la resurrección nosotros debemos recordarla por medio de la cena. Pero el mundo inventa una semana dentro del año y esa es. Estamos colocando en la balanza el día que Dios nos dio o la situación que Dios nos dio dentro del culto con un día especial y estamos haciendo de ese día, rechazando la ley de Dios por las tradiciones humanas. Eso también es negar la suficiencia de la Escritura. Finalmente, así como nos dice que para entender el consejo de Dios necesitamos la obra iluminadora del Espíritu Santo, también va a reconocer que no todas las cosas están en la Escritura. Incluso no todas las cosas para la adoración a Dios. Pero con esto se refiere a las circunstancias que van a rodear la adoración o el gobierno de la iglesia. Como yo les mencionaba anteriormente. Vean cómo dice, hay algunas circunstancias concernientes al culto de Dios y al gobierno de la iglesia que han de ser ordenadas por la luz de la naturaleza, la prudencia cristiana, conforme a las reglas generales de la palabra, las cuales siempre han de ser guardadas. ¿Qué son las circunstancias? Esto se relaciona también con el capítulo 20, que habla acerca de la adoración. En el culto nosotros tenemos los elementos del culto. Recuerden que nosotros predicamos hace un tiempo cuáles son los elementos del culto, que la confesión va a llamar de partes del culto, no lo llama de elementos del culto, pero llama de partes del culto. Y va a ser la diferencia entre las partes o los elementos y las circunstancias. Los elementos del culto y aquello que Dios nos ha mandado para ser parte del culto. Las circunstancias son cosas que no han sido
mandadas por Dios, pero que deben ser realizadas para poder realizar o llevar a cabo los elementos o las partes. Por ejemplo, las circunstancias, como decíamos, es que debemos vestirnos. Debemos vestirnos para venir al culto, debemos juntarnos a una hora, debemos reunirnos en un lugar. Las sillas, porque nos falta la gente que dice, pero Dios no mandó que usemos sillas en el culto. No, no las mandó porque no son elementos del culto. Podríamos hacerlas sin sillas, podríamos colocar banca o podríamos estar parados simplemente o tirados en el piso. Pero son circunstancias para que nosotros podamos llevar a cabo el culto. La luz, las velas son circunstancias o elementos. Si estamos hablando recién de las velas como cosas tradicionales de hombre. Si son para la iluminación, son circunstancias. Si son para fijar días o cosas especiales que recordar, son elementos. Y ahí no deben ser usados de esa forma. Como decíamos recién también, en el gobierno de la iglesia, la cantidad de presbíteros, de diáconos. Debemos tener presbíteros y diáconos, pero la cantidad de ellos son circunstancias que debemos ordenarlas según la luz de naturaleza, la prudencia cristiana y las reglas de la Escritura. Vean 1 Corintios 11, 13 y 14 para leer los textos que vienen con la confesión. 11, 13 y 14. Juzgad vosotros mismos, ¿es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza cubierta? ¿No os enseña la naturaleza misma que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello? O sea, miren cómo la naturaleza misma nos enseña lo que nosotros debemos hacer. Entonces debemos, por eso la luz de la naturaleza nos va a ayudar a ordenar la adoración. También 1 Corintios 14, versículos 26 y 40. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y el versículo 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahora, la decencia y el orden no está expresamente revelada en la Escritura. La decencia y el orden va a depender también de lo que es la cultura. Hay lugares donde nosotros encontramos no ordenado y casi indecente gritar. Pero hay culturas donde el gritar es lo común. Nosotros hacemos el culto generalmente sentados. Hay momentos en los cuales nos paramos. Hay otra gente que hace el culto parado siempre. También eso es cultural. Hay formas de mostrar respeto que también son culturales. La ropa es un asunto cultural. El tiempo de la Reforma, por ejemplo, los pastores usaban una toga. Pero eso era algo cultural. Por ejemplo, los profesores de las universidades en ese mismo tiempo usaban toga. Entonces la toga era una señal de demostración como de autoridad como pedagógica. Hoy día nosotros no vemos toga en nadie más, solo en los curas. Pero no vemos los profesores de las universidades, por ejemplo, las autoridades usando togas. ¿Qué es lo que usan generalmente? Hoy día ya no tanto tampoco, pero el terno. Terno y corbata. Hoy día también ya vamos a la universidad y los profesores ya no van con terno y corbata. Pero eso era una demostración primero de autoridad, de un reconocimiento de que eran distintos de aquellos que estaban aprendiendo, que estaban escuchando. La ropa es una cuestión cultural. Y Dios no nos dice más que debemos hacer con decencia nuestro vestir. Y también eso cambia de una cultura a otra. Pero el concepto de decencia siempre está.
Y eso es lo que tienen que aplicar entonces cada cultura. Eso, ya los niños terminaron. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? En esa área que dice, ¿no? de la cultura, cuando veas algo y en el marco de la decencia del orden. Porque claro, seguramente hay olas, por ejemplo, ahora está la ola de la feminidad en el hombre, y el hombre se feminiza. ¿En qué punto esto ya se vuelve? Porque en algún momento ya va a ser como extraño estar ahí en qué punto uno mira eso y dice, ya es cultural, y así todos nos vemos ordenados, pero saben que no es muy decente. Todos los hombres vestidos de falda. Con normalidad. Bien, pero miren, por ejemplo, los escoceses usan falda, pero ellos no se ven femeninos en su... que no se depilan, por ejemplo. Porque y según la escritura no es, probablemente el Señor Jesús no haya usado pantalones, como nosotros, o sea, una túnica, que nosotros podríamos asociar más a una ropa hoy día femenina que masculina. Ahora, esa ropa era reconocida en su cultura como siendo masculina. Nosotros tenemos la idea de Ángelo, por ejemplo, cuando nos comenzamos a vestir afeminados. La escritura va a decir, ahí hay un principio de la escritura que debe ser gobernado. Nosotros no podemos dejar que alguien venga con ropa femenina cuando es hombre, porque la escritura misma dice que el hombre no se vista con ropa de mujer, que tiene que parecer hombre. Entonces, por eso dice la confesión que las reglas generales de la palabra deben ser obedecidas siempre. Entonces, no nos va a hablar específicamente de si vamos a usar blusas, si vamos a usar camisas, si vamos a usar faldas, si vamos a usar pantalones, pero va a decir que los hombres deben meterse como hombres, las mujeres como mujeres, y debe reconocerse de esa forma. Ahora, y por eso entonces no todo lo cultural es de por sí bueno. Por ejemplo, la Escritura dice que cada uno, en ese tiempo el apóstol Pablo dice, cada uno tiene lengua, cada uno tiene profecía, cada uno ora, cada uno tiene un salmo, pero no todos a la vez. También lo dice así el apóstol Pablo, uno y después espera que uno termine y después comienza el otro. O sea, ahí hay orden. Entonces, cuando todos están gritando y todos quieren hablar, eso contraría la enseñanza general de la Escritura. Eso. Yo tengo una duda respecto a cuando habla de la interpretación. Por ejemplo, acá la asamblea se reunió. No sé si hay en alguna parte de la confesión hablan de las personas, de que el consejo tiene que ser el consejo de varias personas, como lo dicen los proverbios. En el gobierno, en el directorio para el gobierno, o en la forma para el gobierno, ahí aparece sí. Cuando hablemos de la iglesia vamos a ir a esos documentos también. Y este asunto de las tradiciones, el directorio para el culto, en su último capítulo, que se llama un apéndice, ellos expresamente ahí prohíben la celebración de los días santos, que son la Navidad, la Semana Santa y todos los otros días separados por motivos religiosos. Entonces eso también nos va a ayudar a entender qué se refiere con las tradiciones de los hombres. Debería haberlo puesto aquí. Se me fue. Eso. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por el don de tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, porque en ella tú nos revelas todo aquello que es necesario para que nosotros te glorifiquemos, para que tu nombre, Señor, sea glorificado. También, Señor, para nuestra salvación, nuestra fe y nuestra vida. Ayúdanos, Señor, entonces a amar tu palabra y a ir a tu palabra siempre. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a buscar entenderla en lugar de buscar nuevas revelaciones.
Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en nuestro estudio, para que así tu palabra, Señor, pueda ser aplicada, Señor, en nuestra vida. Te pedimos que tú nos ayudes a siempre ser fieles, Señor, a ti, no quitar, no añadir, creer absolutamente en lo que tú nos enseñas, porque este es el medio que tú nos has dado, es la herramienta que tú nos has dado para que te glorifiquemos, para nuestra salvación, para nuestra fe y para el cómo vivir. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a aplicar esto, Señor, a glorificar tu nombre, amando la Escritura, confiando en ella, a gozarnos, Señor, en tu palabra como siendo tu regalo suficiente para nosotros. Y te pedimos, Señor, también que tú te quedes con nosotros, para que luego, Señor, podamos adorar tu nombre, Señor, junto a nuestros hermanos, Señor. Quédate con nosotros durante este día, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.